La pròxima taula és la taula de cures pal·liatives i fragilitat, titulada també Desafiaments i solucions. Primer de tot, presentaran la seva ponència el Hugo Badani i el Joan Ars, que si voleu podeu pujar i us presento. La ponència es diu Maneig multidisciplinari del pacient en situació final de vida, abordatge clínic i fisioterapèutic. Em sembla molt interessant que comparteixin dos professionals de diferent àmbit, però treballen conjuntament una mateixa ponència. El Joan és fisioterapeuta especialitzat en l'àmbit de l'envelliment, és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del grup de recerca d'envelliment i fragilitat i transició, el que també està a l'Hugo, que és cap clínic de cures pal·liatives de l'Hospital Pere Virgili i és metge especialista en geriatria, medicina familiar i comunitària. Els dos treballen amb el pacient pal·liatiu, de cures pal·liatives, així que espero que gaudiu molt de la seva presentació. Hola, ¿sí? Perfecto. Buenas tardes. Cuando nos pidieron hacer esta sesión sobre manejo del paciente paliativo, Joan y yo quisimos dar el valor del tratamiento multidisciplinar que hacemos en el Hospital de Atención Intermedia, lo que antes se llamaba sociosanitario. Nosotros intentamos darle muchísimo valor al trabajo de cada uno de los profesionales en el hospital y vamos a explicar un poco respecto a esto cómo funcionamos. No es secreto para nadie que vivimos en una sociedad absolutamente envejecida. Si comparamos las pirámides poblacionales de 1960 y la actual, pues vemos que está absolutamente invertida. La de 1960 tenía una tasa de nacimientos muy alta y eran muy raros los que sobrepasaban los 65 años. Ahora mismo pueden ver que casi hay el mismo número de recién nacidos o de menores de 5 años que los octogenarios. Y con una media de 82 años de vida para los hombres y de 84 para las mujeres, en España también se prevé que de cara a los próximos años esto incremente y se convierta la sociedad más envejecida del mundo, por encima de otros países como Japón, como Suiza o como Australia, que son también sociedades evolucionadas. Esto, de manera consecuente, nos va a llevar a que se incremente la multimorbilidad. La multimorbilidad es la cantidad de enfermedades que tenemos, 2 o más, para ser más precisos, y el año pasado lo que se había visto ha sido que las causas de muerte más frecuentes son las enfermedades crónicas no transmisibles. Un cuarto de estas van a ser las oncológicas. Este es el cuadrado de muertes totales y si se fijan, a ver, no sé si puedo coger por aquí, este es el cuadrado de los pacientes que fallecen con cánceres de diferentes tipos. Y a todo esto, además, está previsto que en los años venideros los diagnósticos de enfermedades neoplásicas, de cánceres, sean aproximadamente un 30% superiores en los pacientes que tengan más de 65 años por encima de los que tienen 60 años. Pueden llegar hasta los 13 millones de cara al 2035 en los que tienen más y en los que tienen menos 10. Esto es bastante significativo, porque lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que la población es cada vez más vieja y de esta población que está cada vez más envejecida, más de un cuarto de ellos va a fallecer por cánceres. Y además está previsto también que cada vez hagamos más diagnóstico de cáncer. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta de que el paciente con enfermedad neoplásica, con cáncer, no va a ser solamente el diagnóstico, no solamente va a ser la enfermedad. Los resultados de tratamiento se van a ver directamente influenciados por todos los dominios de la vida de la persona. La salud psicológica, la salud cognitiva, la nutrición, muy importante el soporte social, y si se fijan, todas ellas van a influir de manera directa en la funcionalidad de la persona. Y esta funcionalidad, junto con los otros dominios de la vida de la persona, pues influirán en los resultados de los tratamientos. Ahora, cuando hablamos de un paciente paliativo, tenemos que tener claro de que estamos hablando de una persona que no está únicamente en últimos días.
el final de vida se puede prolongar incluso hasta un par o tres de años antes de que esto suceda. Pero sí podemos decir que es una persona que tiene enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con un pronóstico limitado y con fragilidad clínica. Y es muy importante que tengamos en cuenta de que tendremos objetivos comunes, porque el paciente paliativo, si bien no vamos a buscar prolongar la supervivencia, vamos a intentar mantener y mejorar la calidad de vida en la etapa final. Y esto exige un trabajo conjunto. A mí me gusta mucho comparar al paciente paliativo con la tabla de una mesa em, que tiene muchas patas. Cada uno de los profesionales somos una pata de la mesa que tiene la misma importancia que el otro, simple y sencillamente porque a medida de que va progresando la enfermedad y vamos poniendo peso encima de la mesa y vamos viendo que el paciente se va deteriorando, si falla una de las patas es muy probable que la mesa se caiga. Esa es la importancia que tiene el manejo interdisciplinario en el paciente paliativo. Entonces, no solamente podemos ver al paciente como un diagnóstico o como una enfermedad, todos aportamos diferentes cosas. Los médicos y las enfermeras aportan una visión y un tratamiento realista y ajustado a las necesidades del paciente. Trabajo social valorará las necesidades que tienen. Psicología aportará respecto al dolor no físico de la persona, y desde las terapias, el mantenimiento de la calidad de vida y la funcionalidad como parte de la dignidad y de la calidad de vida de la persona. En esta tabla pueden ver que no solamente van a ser los factores clínicos los que van a determinar que una persona con enfermedad neoplásica, con cáncer, se vaya a deteriorar a nivel funcional. Van a influir muchas cosas. Influirán las situaciones propias, las situaciones sociales, las situaciones de nutrición, la situación de salud mental y de salud cognitiva, y evidentemente también los tratamientos que se le vayan a ofrecer. Y a continuación, lo que pueden ver es que tenemos dos líneas en esta gráfica. La línea continua representa el envejecimiento fisiológico, en el cual, si se fijan, tenemos que la persona va a mantener hasta la práctica finalización de su vida una funcionalidad aceptable antes de volverse dependiente, pero cuando existe un diagnóstico de cáncer influido por unas decisiones de estilo de vida empobrecidos, van a hacer que esta funcionalidad se deteriore en un tiempo bastante menor comparado con lo que sucede con los pacientes que no sufren de este tipo de enfermedades y han tenido otro estilo de vida. Y esta gráfica son las trayectorias clásicas del final de vida. En las trayectorias clásicas del final de vida tenemos la inferior, que es la clásica de la demencia, que es lenta y que es insidiosa, que va muy lentamente y se produce en varios años, incluso por encima de los 10 años. En la que está por encima, que es la azul, vemos las enfermedades de órgano, que van a ser alternancias de estabilidad, agudización. Cada vez que el paciente se agudiza, parece que se está muriendo, pero vuelve a resurgir. Y así, haciendo esta línea no horizontal, sino descendente. Y también se suceden en años, bastante menos que la otra, más o menos en la mitad, aproximadamente 5 a 8 años. Y en la que nos incumbe hoy, que es la del cáncer, que es la superior de arriba, una vez establecido que el paciente se encuentra en situación de enfermedad avanzada e incurable, va a mantener una calidad de vida muy aceptable hasta prácticamente el final. Y una vez se determina que se encuentra en situación terminal, que se puede suceder en semanas o meses, el paciente fallecerá. Entonces, una cosa muy importante para los geriatras es poder hacer un diagnóstico situacional. Esto no es otra cosa, como decía el doctor Ambras, que es un geriatra muy admirado por nosotros, no es otra cosa que saber en qué momento de la película de la vida del paciente nos encontramos. Porque no podemos ofrecerle lo mismo al paciente que se encuentra al principio de la enfermedad que al final de la enfermedad. Si se fijan, los objetivos asistenciales van a cambiar. Y esto tiene que ser lo que nos mueva a la hora de realizar tratamientos. La supervivencia, irónicamente y contrariamente a lo que generalmente pensamos todos, es lo primero que va a perder protagonismo.
Pero lo que vamos a intentar mantener hasta la práctica finalización de la enfermedad es la funcionalidad. Y el que se mantiene de principio a fin y de manera inevitable y que no debemos dejar de lado jamás es el bienestar y un adecuado control de síntomas. Entonces, para nosotros poder hacer esto, generalmente nos basamos en escalas de fragilidad o criterios de fragilidad, o establecemos cuáles son las necesidades paliativas de la persona. Se ha desarrollado aquí en Cataluña el instrumento NACPAL, que se los he traído porque es muy sencillo de interpretar y es muy fácil de aplicar a cualquier paciente, en el que pueden ver, que consistirá en una pregunta sorpresa más 6 ítems. Y si se fijan, estos 6 ítems no solamente van a estar conformados por criterios clínicos, también están conformados por criterios funcionales, porque la pérdida funcional es importante, considerando una pérdida de más de un 30% de Barton en los últimos 6 meses, una pérdida nutricional considerando una pérdida de peso de más de un 10% al cabo de los últimos 6 meses, utilización de recursos sociales o sanitarios, como urgencias, como hospitalización domiciliaria, como el PADES, como los sociosanitarios, y a partir de esto vamos a tener 3 estadios. Tenemos la pregunta sorpresa en el estadio 1 más 1 o 2 parámetros, que nos van a dar una mediana aproximada de supervivencia de 36 meses, que va a bajar de manera dramática cuando ya comenzamos a sumar más parámetros. En 3 o 4 parámetros la mediana de supervivencia es ya de la mitad. Y en el estadio 3, en el cual tenemos 5 a 6 parámetros positivos, la mediana de supervivencia es de 3 meses y medio aproximadamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. No podemos ofrecer lo mismo al paciente que se encuentra aquí que el que está aquí ni el que está aquí. Tenemos que establecer objetivos asistenciales realistas. Y nosotros lo hacemos de manera interdisciplinaria en el hospital. En los centros sociosanitarios lo que buscamos es trabajar de manera conjunta. Esa es una reunión interdisciplinar real. Y irónicamente, me gusta mucho esta foto para presentárselas hoy porque quien lleva la sesión en esta ocasión es nuestra fisioterapeuta de la planta. Y lo que aporta la reunión interdisciplinar y el trabajo interdisciplinar no solamente es el intercambio de opinión y el intercambio de aportaciones para mejorar la calidad de vida de la persona, sino que también nos sirve para poder establecer qué es lo que vamos a trabajar de manera más incisiva a la hora de hablar de un paciente con necesidades paliativas. Cada uno de los profesionales aportará su experiencia, su punto de vista y su profesionalidad a la hora de realizar la evaluación del paciente y hacer un plan personalizado que se revisará de manera continua. Y de esta manera iremos actualizando la situación del paciente en cada reunión que hacemos generalmente semanalmente y nos escuchamos los unos a los otros y podemos aportar. Porque es cierto también de que en los periodos de enfermedad avanzada y en la situación de enfermedad avanzada, el valor añadido del equipo interdisciplinario puede ser superior a la intensidad y tecnificación del hospital de agudos y dar el mismo rigor. Eso sí, adecuando los objetivos que tengamos sobre la persona. Les traigo algunas fotos también de nuestro hospital. Tenemos fotos de nuestros gimnasios y de pacientes nuestros que están haciendo tratamiento. Tenemos nuestra sala de terapias, las terrazas. Intentamos que el ambiente sea lo más amable posible y parecido a casa, porque ya es suficiente tener que estar ingresado en un hospital que puede resultar bastante agresivo. Entonces intentamos que el paciente esté lo más a gusto posible. Y para finalizar mi parte, ¿por qué es importante el manejo interdisciplinario? Porque podemos tomar decisiones de manera consensuada, basándonos en un diagnóstico situacional y de fragilidad, y de esta manera adecuaremos la intensidad terapéutica de cada uno de los pacientes y compartir objetivos de manera concreta, principalmente aportando calidad de vida a la persona y disminuyendo los tratamientos útiles. Gracias. Bueno, en primer lloc,
disculpar que me han pedido en castellano. En primer lugar, agradecer al Colegio de Fisioterapeutas por invitarme, a mí y a Hugo, a poder hablar de un poquito de lo que hacemos. Antes de empezar, me gustaría preguntar cuántos y cuántas fisioterapeutas de aquí habéis trabajado en una unidad de paliativos o habéis trabajado con pacientes en final de vida, si podéis levantar la mano. ¿Y solo los que habéis trabajado en unidades de paliativos como tal, no con pacientes en final de vida? Ya bastantes menos. Bueno, un poco es esto, venir a explicar, os he intentado resumir un poquito la evidencia, qué es lo que hay a día de hoy, que no es mucha, pero hay cositas a nivel de fisioterapia en la atención paliativa, y después explicaros cómo trabajamos nosotros. Bien, la rehabilitación paliativa es aquella que permite a las personas con enfermedad avanzada vivir plenamente, optimizando función, participación, que es muy importante, y la calidad de vida hasta el final de la vida. Fijaros, la literatura lo que nos dice es que hay que tener este enfoque interdisciplinar, que tanto ha hablado Hugo, con fisioterapia y terapia ocupacional, que deben estar en el eje por su foco en capacidad y función, que a menudo es parte de lo que más valoran los pacientes paliativos. Los objetivos deben ser personalizados y flexibles, alineados con lo que el paciente valora, no tanto con lo que nosotros queremos muchas veces, sino lo que él valora y que nosotros podemos aportar aquí. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, dice que los servicios de paliativos y la comunidad deben contemplar el rol del fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que hay que tener una atención integrada en los servicios de paliativos, y no solo en los servicios de paliativos, sino en la comunidad también. Equipos multidisciplinares con fisioterapia y terapia ocupacional en hospital, comunidad y domicilio, porque el paciente paliativo también transiciona y debemos acompañarlos en estas transiciones, ya sea con los equipos de PADES en domicilio, sean los centros de atención primaria, como cuando van al hospital, porque si no, muchas veces, a día de hoy, por ejemplo, los equipos de atención domiciliaria paliativa, los PADES no contemplan el rol de fisioterapia. Hay algunos en Cataluña que sí que hay fisioterapeutas, pero no se contempla por cartera de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, según las recomendaciones, es que sí deberían ser y deberíamos acompañar también en las transiciones. La derivación temprana basada en necesidades, con objetivos personalizados y medición funcional, ¿de acuerdo? Integradas en el plan de atención del paciente en final de vida. Servicios flexibles y accesibles a lo largo del itinerario paliativo, lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y esto no es algo que diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es algo que deberíamos empezar a integrar. ¿Por qué importa? Fijaros, Hugo ha explicado muy bien, ¿no?, los perfiles de pacientes en final de vida, cómo van afectando distinto. La fisioterapia, ¿qué puede aportar? Pues puede mantener esta función a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Porque para los pacientes en final de vida suele ser muy importante poder tener esta participación. Muchos pues quieren poder estar en casa, morir en casa, ir al baño hasta el último momento, poder caminar por casa, moverse, qué es importante para ellos y cómo la fisioterapia puede aportar en esto, ¿de acuerdo? Y estabilizar o alargar un poco más la función, ¿de acuerdo? La habilidad funcional durante el proceso en el tiempo. ¿Por qué importa? Funciona independencia, ¿de acuerdo? Hay mejoras medibles con índice de Bartel, esto es lo que dice la literatura. A nivel de ambulación, capacidad de moverse sin ayuda de terceros. A nivel de fatiga, el ejercicio y la rehabilitación reducen la fatiga relacionada con el cáncer, ya lo han explicado hoy. La disnea y la tolerancia al esfuerzo con rehabilitación pulmonar, ayuda en el manejo de secreciones, síntomas respiratorios, calidad de vida y participación, ¿de acuerdo? O sea, la fisioterapia puede aportar mucho a estas personas y hay literatura que habla de ello. ¿Dónde se encuentra, no?, la atención paliativa y la rehabilitación, la fisioterapia? Hay muchos puntos donde se encuentran, ¿no?, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas, este enfoque multidisciplinar ¿no?, que desde fisioterapia, desde la atención paliativa se ve, optimizar esta función física que suele ser tan importante y ser consistentes con las prioridades y con las limitaciones y con lo que podemos hacer con estos pacientes con un abordaje holístico, ¿de acuerdo? Que esto es algo que creo que ya tenemos muy claro todos. A nivel de valoración clínica, centrada en objetivos del paciente, ¿de acuerdo? Punto de partida, cuáles son los objetivos del paciente y la familia o los cuidadores de su entorno, ¿no? El Person-Centered Goal Setting. Esta valoración holística, que tiene que ser la columna vertebral del servicio de paliativos, ¿de acuerdo? Ver qué es importante para el paciente y cómo cada uno del equipo puede aportar para este paciente. Usar una batería breve y estandarizada, función y síntomas, revisar según evolución, y luego el tema de las red flags y saber cuándo tenemos que derivar o reconsultar o revalorar al paciente o ver si nuestra intervención puede ser beneficiosa o no, ¿de acuerdo?
A nivel de red flags, pues hay muchas: compresión medular metastásica, síndrome de vena cava superior, sepsis neutropénica. Bueno, al final no deja de ser sentido común y lo veréis en las valoraciones y cuando hay reuniones interdisciplinares. Nosotros hablamos semanalmente de todos los pacientes, pero muchas veces prácticamente cada día nos reunimos, la enfermera de la unidad, el fisioterapeuta y el paliativista, para hablar de los pacientes, y al fisioterapeuta le es muy útil para cuando vamos a abordar, ya que cada día estos pacientes fluctúan mucho y deberemos adaptarnos a ese día, cómo ha pasado la noche, si ha necesitado más o menos rescates, así hoy está mejor o peor, así hoy quiere levantarse porque quiere ir a ducharse al baño o no, y aquí es donde los fisioterapeutas podremos ayudar, pero tenemos que adaptarnos día a día, porque son pacientes que fluctúan mucho. Bien, a nivel de valoración clínica, os pongo lo que dice la evidencia. Para función básica, lo que más se utiliza es el índice de Bartel, la Functional Ambulation Categories, para la marcha o participación de estas personas, la Palliative Performance Scale, que es similar al NECPAL que ha explicado Hugo, ¿no? Que son escalas que tienen en cuenta la participación de la persona, cómo se puede mover. Riesgo cutáneo, movilidad, para todo el tema que es cambios posturales, a favorecer a nivel de posicionamiento y ergonomía de estas personas para que estén lo mejor posible, no solo en la cama, sino en la silla o si estamos en domicilio, en su entorno. Síntomas prioritarios como dolor, disnea y fatiga. Y bueno, y al final intentar, cuando hemos hecho toda la evaluación, establecer 1 o 2 metas significativas con la persona y con el equipo, ¿de acuerdo? Para poder abordar esto. Intervenciones que tienen evidencia y que se han usado con pacientes paliativos, hay muchas y muchas ya las habéis visto hoy en las otras charlas: el ejercicio terapéutico adaptado, fisioterapia respiratoria, manejo del dolor y de la fatiga, linfedemas y edemas, educación sanitaria y soporte a la persona, educación sanitaria y soporte a los cuidadores y familiares, soporte en la participación de esta persona, que es algo que valoran mucho, poder hacer las cosas hasta el final, ¿de acuerdo? Ser lo menos dependientes posibles. Disminuir el comportamiento sedentario, favorecer el movimiento y buscar estrategias para que este movimiento sea seguro. Trabajar en el confort y todo lo que es recomendaciones y ayudas técnicas que puedan ayudar a la participación, a mejorar la función y a mantener la autonomía lo máximo posible. Fijaros que hay muchísimas cosas que como fisioterapeutas podemos ofrecer. Algunas cosas que también dice la literatura que hay que tener en cuenta es a la hora de intervenir. Bueno, si aparecen red flags, pues deberíamos suspender intervención y activar derivación o reconsulta o ver cómo podemos adaptarnos. Si hay dolores óseos conocidos sin signos de alarma, pero debilidades marcadas, variabilidad sintomática, presencia de metástasis óseas que pueden comprometer la estructura ósea, pues reducir carga, priorizar más a nivel de transferencias, vigilar en la energía, reevaluar más frecuentemente, hablar más con el equipo. Podemos intervenir igual, pero deberemos adaptarnos, ¿de acuerdo? Y en situaciones estables, con dolor controlado, dentro de lo posible, que el paciente está mejor, constantes dentro de rango, pues podemos empezar a intervenir y podemos hacer más cosas, ¿de acuerdo? De las que vemos al lado izquierdo de la presentación. No voy a entrar mucho en comunicación clínica y toma de decisiones porque justo después hay una mesa que hablarán de la comunicación clínica, pero bueno, siempre es importante, especialmente con el paciente paliativo, ¿de acuerdo? Porque al final el fisioterapeuta va a pasar, por ejemplo, en nuestra unidad, pues el fisioterapeuta puede estar 10, 15, 20, 30 minutos dependiendo del día, dependiendo si trabajamos en planta, si vienen al gimnasio o cómo estamos trabajando con el paciente. Y habrá mucha comunicación, el paciente tendrá muchas preguntas, ¿de acuerdo? Muchas veces el paciente paliativo ve al fisioterapeuta como rehabilitación, ¿no? Si estoy mejor, si hago más fisioterapia, volverán a darme quimioterapia, habrá opciones de tratamiento y siempre lo están intentando y tenemos que saber abordar esto, comunicarnos bien, ¿de acuerdo? Y tampoco generar falsas expectativas. Explicar función y trayectoria, consensuar estas expectativas que tienen que ser realistas con la persona y la familia, decisiones compartidas, metas centradas en la persona, qué es importante para esta persona, qué es importante para su entorno y qué podemos ofrecer. Al final esperar lo mejor siempre, pero prepararse para lo peor. Pues lo que os digo, estos pacientes fluctúan mucho, ¿de acuerdo? Y deberemos adaptar nuestras intervenciones, que ya habéis visto que son muchas, que podemos hacer y que cada día puede cambiar totalmente nuestro abordaje, ¿de acuerdo? Es muy difícil planificar, pero siempre podemos ofrecer y aportar calidad de vida.
Trabajo en equipo, por supuesto, ya lo hemos visto, y bueno, al final el consenso internacional lo que dice es esto, ¿no? Que uno de los dominios clave va a ser el tema de comunicación y decisiones compartidas, y tenemos que tenerlo en cuenta. Medición de resultados ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Al final es volver a utilizar las escalas que habéis podido utilizar, ver dónde estamos y cómo podemos adaptar el tratamiento. Al final, muchas veces, sentido común, ¿de acuerdo? Con el paciente paliativo, medir lo que realmente importa, lo que realmente necesitamos, porque las herramientas que tenemos o el tiempo que podáis tener es el que es. Revisarlo periódicamente y hacer un seguimiento útil y práctico. Aquí lo que nos sirve mucho es el hecho de las reuniones interdisciplinares, reunirnos cada día, sentarnos, y ahora os explicaré. Bien, hasta ahora os he explicado un poquito qué es lo que dice la literatura, qué es lo que dice la evidencia. Ahora os explicaré un poco a nivel clínico cómo nosotros trabajamos. Veréis que hay partes que seguimos más la evidencia y hay partes que no la seguimos, nos adaptamos y hacemos lo que tenemos. Por ejemplo, un paciente varón de 72 años con cáncer de pulmón, metástasis vertebrales, ingresado por Disney, declive funcional. El objetivo sería controlar síntomas y posibilitar los cuidados en casa cuando sea seguro. Esta persona quiere volver a su casa con soporte de PADES, pero ahora mismo el manejo en el domicilio no era posible y ha ingresado en nuestra unidad de paliativos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Esta persona ingresa. Cuando ingresa, nosotros trabajamos de modo que en nuestro hospital tenemos en cada unidad es una planta, ¿de acuerdo? Y en cada planta tenemos un gimnasio de fisioterapia y un gimnasio de terapia ocupacional. Esto lo que nos permite es estar cerca de la planta, estar siempre cerca de la planta fisioterapia, terapia ocupacional y que los pacientes no tengan que ir de arriba y abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Yo veo el ingreso, revisamos historia clínica de los ingresos que haya, sea este o los que haya. Vamos a hablar con el equipo. Normalmente primero consulto al médico, consulto a la enfermera, consulto a los auxiliares, cómo ha pasado la noche, reviso los rescates que ha necesitado, qué es la historia que me da la historia clínica y hablo con el médico, porque seguramente ya lo ha pasado a valorar y ver qué podemos aportar. Yo tengo la suerte de trabajar con paliativistas que valoran mucho la fisioterapia y muchas veces son ellos los que nos dicen: ostras, Joan, podrías ir a valorar a tal paciente o podrías ver a este porque me gustaría pues intentar que pueda caminar un poco más o está valorando mucho esto o nos pide rehabilitación. Hacemos la valoración en fisioterapia, como habéis visto, ¿de acuerdo? Establecemos objetivos y preguntamos al finalizar la valoración. Yo algo que pregunto siempre es ¿qué esperan ellos de mí o qué esperan ellos de la fisioterapia cuando los he valorado? Porque esto os va a permitir muchas veces ajustar expectativas y ajustar objetivos, ¿de acuerdo? Porque a veces lo que ellos esperan no es realista y por lo tanto, si desde el día uno ya podemos hacer una buena comunicación, hacer un buen trabajo de educación sanitaria, después todo va a ser más fácil, ¿de acuerdo? Y con esto, conjuntamente con el paciente y con el equipo de la unidad, con los objetivos que tenemos y con el entorno, decidimos unos objetivos de fisioterapia y un plan de ruta. Como os he dicho, en la unidad de paliativos nos adaptamos, tenemos la suerte de tener unos entornos adaptados con diferentes proyectos para las áreas comunitarias, digamos, para pacientes con un grupo de arquitectos de la salud, pues diseñamos áreas con metodologías participativas como las que ha explicado Anabel antes. Nosotros hicimos estudios cualitativos de qué ellos valoraban del entorno hospitalario, qué es lo que ellos les haría sentir mejor estando en el hospital. Como ha dicho Hugo, ya es muy agresivo en sí estar en un hospital, pues facilitar que sea lo más cómodo posible. Además, en nuestra unidad tenemos la suerte de tener estas terrazas, ¿de acuerdo? Que también se han adaptado, se han puesto toldos para que puedan salir a cualquier hora, independientemente sea de sol, si no, con vistas de Barcelona. ¿Y qué hacemos? Pues decidimos también con el paciente si vamos a trabajar en planta, si vamos a trabajar en el gimnasio o si vamos a hacer trabajo, pues ya sean exteriores o no exteriores. A veces lo que ellos valoran es poder sedestar y poder estar un rato fuera en la terraza, pues trabajaremos para esto, ¿de acuerdo? La intervención de fisioterapia será esta. A nivel de gimnasio también nos adaptamos o intentamos adaptarnos muchas veces cuando estamos en unidades de rehabilitación geriátrica. Yo programo a un paciente a las 11 y tiene rehabilitación de 11 a 11 y media o de 11 a 12 y es esa franja. Muchas veces en la unidad de paliativos abrimos el gimnasio y los pacientes, hay 2 horas de gimnasio o hay 1 hora de gimnasio y los pacientes pueden venir, ¿de acuerdo? Los que quieran venir. Y si no, pues vamos a planta y nos adaptamos porque muchas veces hay una visita y ellos prefieren priorizar esa visita antes que la fisioterapia. Muchas veces tenemos que ir y acaba de pedir un rescate y tolerará un poco mejor, prefiere más tarde. Intentamos
adaptarnos lo máximo posible, ¿de acuerdo? Y la intervención puede ser un día en planta, 5 días en gimnasio, otro día en planta, pero intentar conseguir el objetivo. En este caso es que pueda movilizarse de forma segura, que sus cuidadores puedan manejar de forma segura para un retorno a casa, para hacer un final de vida en casa, que es lo que esta persona valora y es lo que como equipo multidisciplinar vamos a intentar. Cada profesional con el rol que le pertoca. Entonces hacemos seguimientos, como ha explicado Hugo, nos reunimos semanalmente, pero bueno, yo habitualmente cada mañana hablo con las enfermeras de la unidad, con el paliativista y también con las auxiliares de enfermería, ¿de acuerdo? Porque son las que al final hacen las higienes, son las que lo levantan muchas veces, son los que las ayudan a vestir, etcétera, y nos dan mucha información de cómo está ese paciente ese día, porque os digo que fluctúan diariamente. Por lo tanto, esta comunicación va a ser muy importante en la unidad. Luego realizamos educación sanitaria y en el caso de que estos pacientes regresen a casa, consigamos el objetivo, que puede ser pues, con seguimiento por PADES, hacemos prescripción al alta, intentamos favorecer la transición. Como os he dicho, a día de hoy no hay fisioterapeutas o muy pocos en los equipos de PADES. Nosotros estamos intentando hacer proyectos, en este caso de investigación, para incluir la figura, pero muchas veces lo que hacemos o lo que ha hecho Hugo muchas veces cuando estaba en PADES es, nosotros tenemos equipos de hospitalización a domicilio, donde sí hay fisio y terapeuta ocupacional. Cuando Hugo detecta en un paciente de PADES que hay necesidad de fisioterapia o de terapia ocupacional, intentamos hacer que los fisioterapeutas que ya están a domicilio puedan ir, ¿de acuerdo? Y ofrecer ese soporte, en este caso con comunicación con el fisioterapeuta de planta. Y esto sería lo ideal, ¿no? Facilitar esta transición, que los deberes que yo le haya podido dar, la formación que yo haya podido hacer en el hospital, que aunque tenemos gimnasios, como habéis visto, con bañeras, con camas, con cocinas, con todo lo que sea, esto muchas veces, como bien sabéis, cuando van a casa no es la realidad y lo que hemos dado pues, se pierde por el camino. Entonces, facilitar la transición en esto, en 1 o 2 visitas muchas veces por parte del equipo de domicilio, que pueda consolidar lo que hemos aprendido o la información que hemos facilitado en casa, ahí en el hospital, para que lo puedan aplicar a casa. Nada, para terminar, algunos mensajes. El primero, los cuidados paliativos son calidad de vida y en la calidad de vida la fisioterapia puede tener un rol muy importante, que son vida, ¿de acuerdo? Que todo el mundo tiene derecho, y antes la compañera que ha hablado de neuropatía lo decía, ¿no? Un paciente que fue al médico y le dijo, para lo que te queda de vida no hace falta hacer fisioterapia, ya no es necesario. Pues sí, los cuidados paliativos a lo largo del ciclo vital, ¿de acuerdo? Todas las edades, todas las enfermedades y en todos los ámbitos, no solo en el ámbito oncológico. Yo antes trabajaba en la unidad de paliativos y casi todos eran oncológicos, ahora estoy en rehabilitación geriátrica y también tenemos muchos pacientes en final de vida que son demencias, que son trasplantados pulmonares, que son pacientes que por fallos orgánicos, por temas renales, lo que sea, están entrando en final de vida y también hacemos fisioterapia y también trabajamos, o sea, es independiente de todo esto y todo el mundo tiene que tener derecho a recibir la fisioterapia dentro de sus curas paliativas. Porque al final es esto, la fisioterapia aporta vida cotidiana, incide en la función y la participación, que es muy importante. Creo que hay que integrar la rehabilitación dentro de los equipos de paliativos, ayuda a mejorar la calidad, el acceso, la efectividad, el coste-efectividad del sistema, y esto es muy importante, porque también hay algunos estudios que hablan de coste-efectividad y a veces lo que comentamos con Hugo, hay pacientes que de PADES tienen que ingresar a la unidad de paliativos porque es difícil manejo, que muchas veces con una intervención de fisioterapia o de terapia ocupacional se puede facilitar este manejo cuando no es debido a temas de mal control del dolor, etcétera, temas de movilidad. No se pueden asumir los cuidados en el domicilio y por lo tanto lo ingresamos al hospital, que básicamente es para hacer algo de rehabilitación para poder volver a casa, ¿de acuerdo? Entonces, si pudiéramos tener esta presencia o este acompañamiento en transiciones, nos ahorraríamos ingresos y no ingresos y aportaríamos mucha más calidad de vida y estos pacientes pues, podrían estar donde ellos quieren con una buena atención. Y con esto es todo.